Qué emocionante, Adri. Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que usted vaya a ver esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes. Acompaño desde un espacio hermoso llamado Insaye, Costa Rica. Estoy en Costa Rica y hoy tengo una invitada maravillosa que se llama Adriana Carla Gorlero. ¿Tenés otro apellido o nada más es uno? Vos sabés que, hola, buenas noches. En Argentina nos anotan con solo el apellido paterno. Ah, Nosotros, o sea, yo tengo el apellido de mi madre, de hecho mi correo electrónico es Gorlero Lozano, porque Lozano es el apellido de mamá, pero no figura en el documento. ah, muy Yo bien. soy, en mi documento soy Adriana Gorlero. Adriana Dolero. Sí, dicen por ahí que para qué más, una vez les preguntaba a alguien, me decía, ¿para qué más que un apellido? Es un apellido suficiente. Y yo, pues todo y nada No, más era la pregunta. no, te da mucha fuerza tener los dos apellidos. Es correcto. Bueno, entonces hablando de esto, Adri es una consteladora maravillosa. Ella es, ¿cómo podría decirlo? Bueno, igual ya te doy espacio para que te presentes, Adri. Pero bueno, vos sos terapeuta y acompañante desde constelaciones familiares bajo el método de Brigitte, ¿verdad? Estás en Argentina y te doy el espacio para que te presentes. Hoy vamos a hablar de constelaciones. Vamos a Perdón. hablar de constelaciones. Sí, claro, que nos encanta. La pasión que nos unió. Exacto. Así como, Sí. como todo es perfecto y llega de maneras inesperadas y la vida siendo la vida y siendo vivida, así nos encontramos nosotras, un estado de WhatsApp de una consultante, una pedida de un número de teléfono, nos hablamos, nos conocimos y no sé ya cuánto tiempo hace que, como 3 meses, Y ¿ya? fue en mayo que fui a desayunar a tu casa. Mayo. Mayo, sí, mayo. Bueno, imagínate, junio, julio. Bueno, yo cuento un poquito. Las constelaciones hace muchos años que aparecieron para mí. Primero para mí, en Ujú. lo personal, para resolver mis temas, que fue así un flash, porque de la primer constelación nomás yo hice un encuentro con mi mamá impensado. A veces las mamás son difíciles, A veces. a veces muy, o el vínculo con ellas, y yo estuve muy atravesada por esos vínculos, con papá también, como lo cuento en mi libro. Y entonces en esa constelación que fue la primera y de las viejas, de las antiguas, en las que se acomodaba la gente y todo eso, y para mí fue impresionante lo que sucedió, lo que sentí después de esa constelación. Entonces ahí estuve haciendo constelaciones para mí y en cuanto pude me anoté en el Centro Latinoamericano, que es donde venía Hellinger a la Argentina. Fue el primer centro de Tue Boltzmann, que es una austríaca que adoramos porque fue la que trajo a Hellinger a la Argentina. Ya se vino a Buenos Aires a bailar tango y se quedó. Lo trajo a Bert y fue para nosotros realmente impresionante lo que hizo Bert en Argentina. Después de eso, bueno, antes que eso, yo me formé en biodanza, soy facilitadora de biodanza, hice algo de Reiki, fui como moldeando mi camino. Terapia gestáltica, bueno, estudié antropología social, todas esas cuestiones que fueron delineando, creo, mi perfil de consteladora. Y en el 2017 la conozco a Brigitte. Y ahí fue impresionante, porque Brigitte tiene una generosidad que pocas veces he visto en cualquier área profesional. Si hay alguien que te abre una puerta y que te enseña que cuanto más consteladoras haya, mejor para el mundo y que no hay competencias y que es lindo lo que cada una hace, yo eso lo aprendí con Brigitte, además de otras cosas. Y bueno, también escribí mi libro, que fue por eso que nos conocimos, y ahora estoy organizando una formación mía. Yo soy parte de INSCONFA, doy los cursos de INSCONFA, pero ahora estoy organizando una formación mía más corta, con mi impronta, con más trabajo de trauma, que es mi última especialidad, de somática, y por ahí ando. Adri, en primer lugar vamos a aclarar algo, ¿verdad? Este espacio y esta conversación puede llegar a cualquier persona, gente que sabe de constelaciones, gente que no tiene la más remota idea.
Entonces, este INSCONFA, como lo menciona Adriana, es el Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte Charpentier de Rives. Para mí, y vos me corregís, para mí, en realidad, después de Bert Hellinger, cuando hablamos de Bert o de Hellinger, estamos hablando de Bert Hellinger, un alemán que tuvo una enorme multiplicidad de formación que le llevó a decantar este conocimiento o esta forma de acompañar que muchas otras personas, creo que bien lo señalabas vos, y lo sentía yo también como desde este lugar de no existe nunca un constelador igual a otro. O sea, Exacto. conocemos las bases y quiera Dios que ustedes lleguen siempre a alguien que tenga muy sentadas esas bases. Y de ahí en fuera, digamos que hacemos, tenemos una lógica de metodología como bien decís vos, en el tiempo de ver, era mucho como este asunto de él mirar la imagen y colocaba a la gente, la movía, y que bueno, todo esto, ¿verdad? Ha venido nutriéndose en el tiempo, en la experiencia, y la misma Brigitte, ¿verdad? En su libro Frases Sanadoras mencionaba justamente de cómo nosotros como consteladores no tenemos como este derecho a meter mano para hacer esas movilizaciones, son parte de los caminos y de los aprendizajes. Pero volviendo a la idea original, digamos, Brigitte para nosotras como facilitadoras y como acompañantes desde esta mirada es este referente que nos queda después de Hellinger. Sí, Ese es mi sentir y digamos, sí, como el sí, reconocimiento de ser una mujer, no solamente sí. como vos decís, profundamente amorosa y al servicio de la vida, sino Es que también mira, eso, contribuyente activa en la parte sí, técnica y teórica y esa parte reflexiva. es que sí, porque mira, esa generosidad que ella tiene es la que hace que el campo le haga cada vez más regalos. Como te decía, yo soy parte de su staff, ¿no es cierto? Tenemos reuniones con ellas, encuentros seguidos. Y porque llevamos INSCONFA, somos los representantes de INSCONFA. Y ella dijo, ahora que mencionas este libro, dice, yo escribí las frases sanadoras y me fue regalado el silencio. La fuerza del silencio, una fuerza nueva y con un, pero impresionante potencial. Imagínate que pasamos de constelaciones en las que todo el mundo hablaba un montón de cosas, una frase detrás de la otra, y ahora de pronto hay constelaciones en las que es solo silencio. Sí, correcto. Y es impresionante lo que, pero yo siento que día a día, mes a mes, sucede con las constelaciones. Y como Adri, vos decís, Brigitte para mí es la referente de este momento. sí. Y voy a meter mano para devolvernos tantito porque esta conversación que estamos teniendo creo que nos la entienden tal vez gente que está un poquito más empapada de constelaciones y que Bien, ha conocido y demás. Hagamos un pequeño ahí gap de información que es una constelación familiar. bien. Me decía un Un- maestro que todos tenemos definiciones diferentes, así que sí, 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 sí. Te cuento la mía. Mi definición es que una constelación familiar es la posibilidad de mirar, de ver, de ver, de sentir un problema del presente, cualquiera sea, cualquier dificultad que una persona común tenga, la que sea, si la mira en el espacio de una constelación, le va a mostrar profundidades y vinculaciones que no se imaginaba que tenían que ver con ese problema. ujú, Es una gran solución a un problema. hermoso. Sí. Ujú. Te me estás quedando pegadita, Adri, cualquier cosa. Nada más para que sepas por ahí. Ah, Sí, bien. tantito el video. Ok. Como herramienta terapéutica, ¿verdad? ¿Hace cuánto surgen, Adri? Yo calculo, ¿verdad? Según mis registros, hace más de 60 años, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bert anduvo por acá, creo que en los 80, ¿no? En Argentina.
Pero también, mira, esto viene anudado a la posguerra, Ujú, todo correcto. el trabajo enorme sobre trauma. Bert se deja porque él era religioso, era sacerdote, que esto también es importante que la gente lo sepa, porque es una persona que si uno lee su biografía, es tanta la coherencia con todas sus situaciones dolorosas de su vida. Él fue aprendiendo y desarrollando esto a través de transitar sus traumas. Y él empieza con lo que se llama grito primal. Cuando deja el sacerdocio y se casa con su primer mujer, que era monja, y se vienen a Estados Unidos, lo primero que empieza a hacer es la terapia del grito primal. Y después ahí empieza con transaccional y bueno, y acumular. Es, también en ese momento estaba lo que se llama psicodrama. Ujú, Entonces es una época de un menú de terapias que se iban perfilando y se iban, algunas quedaban en el camino, otras seguían adelante, pero fue un grupo de gente, mucha gente de Chile, Claudio Naranjo, es la época de, ay, este señor de las emociones, bueno, no me acuerdo, ya me va a salir. Es una época en la cual hay un fervor porque la gente descubre lo que significa el trauma. La gente empieza a darse cuenta de los alcances que tiene el trauma y de la capacidad humana de hacer daño colectivamente. Entonces, me imagino que se habrán asentado como lo que llamamos constelaciones familiares entre los 70 y los 80. sí, claro. Sí, más o menos en 55 años por ahí. Sí, 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 Y sí, entender algo que para mí resulta interesante siempre de aclarar, ¿verdad? Es que en esa ida a Estados Unidos y en esas experiencias de Hellinger, él conoció, si no recuerdo, fue un abordaje de una trabajadora social. El nombre ahorita no lo preciso. O sea, él sí, vivió un acompañamiento, vamos a decir, muy, como diríamos, como una primera forma de experienciar una constelación. Y eso a él sí, le llamó profundamente la atención y de ahí justamente lo que vos decís, en este ejercicio de transmutar su historia y su dolor, hace esta integración de muchas corrientes teóricas, que eso también a mí me gusta señalarlo, ¿verdad? Porque una de las cosas exacto. constantemente nos dicen es que eso no es científico y sin embargo está sostenido por una red de comprensiones también Sí, sí, totalmente válidas desde la ciencia, ¿verdad? Mucho de lo sí, que planteaba la PNL en aquel momento, que era considerado como absurdo, ¿verdad? Algo tan básico como la conexión, emociones, cuerpo y mente, ¿verdad? El impacto de la mente. En ese tiempo no se consideraba así. Y curiosamente, bueno, Hellinger viene y articula un montón, ¿verdad? De comprensiones técnicas y las unifica en este campo de sabiduría, voy a decirlo así, digamos, de cómo llegamos a conocer nosotras tal vez en un primer momento las constelaciones, en el ejemplo que diste vos y también la vivencia personal, aunque luego Brigitte viene y da un salto en relación a sí. eso. Sí, pero mira, ese salto que da Brigitte en realidad ya estaba ahí dando vueltas. Ajá. Porque acordate que Bert, hay un apunte de él anda por el mundo y que es el encuentro entre Bert, Rupert Sheldrake y Anne Anselin. Ah, Campos mórficos, síndrome aniversario, que el síndrome aniversario lo trae Ansel, Schustenberger, no lo quiero decir mal, por eso le digo Anne Anselin. ella, ajá. Aquí Ella. tenemos un alemán fluido. Bueno, y ahí, fíjate que qué más científico que eso, porque Rupert Sheldrake lo que dice en ese taller es mi teoría vista. Puedo verlo, puedo ver el campo mórfico. Ujú, Y sí. igual, Julia, mira,
entre vos y yo. Y todos los que nos van a escuchar, pero Sí, pero las personas que vienen a constelar son personas que en realidad o tienen un dolor muy grande, hay algo que está siendo muy difícil en sus vidas. Probablemente muchos de ellos le han dado la vuelta por la medicina, por todo lo que se te ocurra, y a veces vienen a la constelación, no les importa nada si es científico o no. Entonces, no es nuestra preocupación, porque lo más probable es que lo que estemos viviendo vos y yo en tus talleres, yo en los míos, para este momento tampoco tenga demasiada ciencia que lo sostenga, porque está haciendo la constelación lo que tiene es que cada vez es más nuevo, ¿viste? mm, Incorpora cada vez más cosas más raras que vos decís, guay, ¿esta solución qué? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ujú. Y sabes que, digamos, porque me pareció muy hermosa tu definición de una constelación. Yo normalmente cuando me preguntan de forma muy sucinta, digo, una constelación es un campo cuántico de información. ¿Cuál es el propósito de observar ese campo cuántico? Muy efecto observador, el experimento de la doble rendija y demás, lo que acabas de explicar vos. Resolver o mirar, resignificar, darle amor, luz. Yo a veces les digo, mirar con amor aquello que una vez fue mirado con miedo, ¿verdad? Claro. Y, y desde ahí crear un espacio de mayor conciencia. Esa Mm. conciencia permite la integración, que es al final el propósito último de cualquier movimiento sistémico dentro de una lógica de constelaciones, ¿verdad? Sí, 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 coincido totalmente. Sí, ¿Cuál podrías decir vos, Adri, entre el método de Brigitte, que justamente recuerdo yo que el año pasado ya sacó este escrito, asumiendo ya, digamos, como su posición y diciendo, bueno, sí, eran nuevas constelaciones, ya no lo son porque tengo que asumir que esta es, digamos, mi posición, de alguna manera, voy a decirlo como mi responsabilidad, pero no es desde una responsabilidad de como de carga, sino también de abrazamiento del momento y de la conciencia también que exacto. está trayendo. ¿Cuál es esa diferencia crucial? Yo trabajo en efecto con los dos formatos y tal y como mencionas vos, cuando se abre un espacio desde el método de Brigitte, realmente, en primer lugar, se llega a lugares en donde desde el método tradicional no se puede, ¿verdad? Eh, y particularmente creo lo que mencionas vos. Cada vez ha sido más patente este asunto de las palabras sobran. Entonces, las Mm. frases sanadoras incluso son prescindibles. Pero Sí, contame, tal vez y contanos un poco como vos que también viviste estas sí. posibilidades. Bueno, la clave es el guía. Es la conexión con un guía interno, que no es ni la intuición, ni es, sino que hay algo que lo explicó Bert en esto de la antena hacia la vida o hacia la muerte, hay algo que te dice sí o no. Cuanto más centrada esté la persona que está sosteniendo la constelación, la consteladora, hombre o mujer, más información viene. Es una cuestión de centrarse, estar totalmente al servicio de la constelación. Y también hay algo que es clave y que es lograr que las personas que van a representar también estén centradas. No hay lugar en una constelación para emociones dramáticas. No hay lugar para movimientos desde la voluntad. Hay algo bien profundo que se siente y, y es lo que mueve al campo. Mm, Y, y también hay una clave, me parece, en los últimos tiempos, y es que ya no importa si fue el abuelo, la abuela, si hubo un secreto, ya no importa eso. Es esto que vos decís, se mira con amor, este amor incondicional, lo que fue mirado de otra manera. Y no tiene importancia a quién o qué pasó, porque cada vez sentimos que estamos más conectados con las emociones y las sensaciones físicas que quedaron de aquellos traumas antiguos.
y esta posibilidad de lo que llamamos las fuerzas del amor, que hay algo que mueve ahí. Y esta otra cuestión que es, nosotros usamos en los talleres ahora lo que se llama la fuerza sanadora. Ujú. Es una persona que entra y donde la fuerza sanadora mira, ahí hay algo inmenso a resolver. Y que la mayoría de las veces, donde mira la fuerza sanadora, por ejemplo, en mi caso como consteladora, no es donde yo miro. Yo he mirado en otro lado. Entonces se suma, Sí, da una amplitud mayor sí. Y es a la muy, muy, muy entregado a lo que se mueve. Muy bien. Y Adri, vos que también tenés otro tipo de herramientas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos como acompañante el acompañar desde constelaciones versus otras herramientas? Estas conversaciones que he tenido con diferentes terapeutas desde distintos enfoques, de hecho tengo pendiente hablar con vos de la parte esta, ya sea de Gestalt o de biodanza, que me parecen igual hermosísimas como formas de acompañar a otros en su caminar. Pero bueno, ¿cómo ha sido para vos particularmente esta herramienta como acompañante versus estas otras que vos tenés? O sea, ¿cómo ha sido para vos tu trabajo? No sé, Mm. compartir por ahí. Sí, mira, a mí lo primero que me dio constelaciones familiares fue una inmensa solución a algo que todavía sigue siendo un problema social. Cuando yo conozco las constelaciones, tenía una vida como feminista, como me estaba recibiendo de antropología social, tenía un espacio de contención para personas que estaban en situación de víctimas de violencia de género, para todos, ¿no? Hijos, madres, lo que sea. Y la herramienta que utilizaba era la biodanza, más allá de la antropología. Y de pronto aparece para mi vida personal las constelaciones familiares, con todo esto de incluir. Para mí fue, dije, es por acá, es la solución a la exclusión y la reconciliación. Por supuesto que estamos hablando en este ámbito vos y yo. No estoy hablando de violencia de género, no estoy hablando de una situación de este momento o de abuso, estoy hablando de una persona adulta que lo ha vivido hace un tiempo y que no está en el momento álgido de la cuestión, porque son otras las herramientas. Pero sí, imagínate una persona adulta que en su infancia ha vivido con una mamá y un papá violentos entre sí, a esas personas. Realmente es maravilloso el alivio y el amor que puede llegar a sentir ese hombre o esa mujer por su mamá y su papá. O el alivio personal que puede llegar a sentir una persona adulta que ha vivido abusos en la infancia. Sí, Entonces, esa mirada de esto, que esto es de Bert. Bert fue el primero que puso en juego su profesionalidad como filósofo diciendo que la moral era lo peor que le, ay, perdón que no haga esto, lo peor que le podía pasar a la humanidad. Y le costó su lugar como filósofo, porque la filosofía está llena de moral. claro. Y a partir de ahí, no importa si fueron las viejas constelaciones, si son las nuevas, si son estas que estamos viviendo ahora, fue un antes y un después. Adri, y es que una de las cosas, mira, yo hago un proceso de formación en constelaciones. Ahora, cuéntanos un poquitito luego de esto. En mi caso hago desde el 2023, habían personas que llegaban, constelaban un tema, al tiempo regresaban, constelaban otra cosa, y había gente que se acercaba y decía, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué puedo hacer más? Y ciertamente yo doy consulta también, pero no es lo mismo, digamos, el acompañamiento que uno puede dar en una sesión uno a uno y la constelación versus tener un proceso sostenido y así surge, ¿verdad? Un programa de mentoría, de acompañamiento.
que justamente yo lo divido en dos momentos, en 2 años. Un primero que son 10 meses, que es de trabajo totalmente personal, un segundo que ya son herramientas para acompañar a otros. Pero ¿por qué te hago esta mención a razón de lo que vos estás contando? Entrar en el asentimiento, en el sea todo como es, en la rendición a la que la vida es, más allá de cualquier expectativa, de cualquier intención, de cualquier valoración particular, la vida es y se abre paso también. Y es esta renuncia a la polaridad, ¿verdad? Que vos decías, y ciertamente es un desafío, particularmente para los consteladores, es algo como de oficio tenemos que tenerlo ahí ya de base, pero también el acompañar a los representantes a que puedan vaciarse de ese juicio y mirar justamente desde un lugar más amplio los procesos que van a vivir, tal vez en un encuentro grupal, en un espacio grupal. Pero sí, esta rendición yo creo que es lo que a mucha gente, ¿verdad? La renuncia a creer que estabas en lo correcto y que la otra persona estaba equivocada, traduzcas en víctima perpetrador, en hombre-mujer, ¿verdad? Y recuerdo yo que todavía hace unos años, algunos años atrás, tuve una maestra que llegó y me dijo, una acompañante en una de las formaciones que tomé, que llegó y me dijo, en este momento yo no participo de nada que lleve la palabra lucha. Claro. Y a mí eso me perturbó en el momento y es como parte de lo que yo veo ahora la gente cuando entra ahí es como con todo lo que está pasando alrededor del mundo que podríamos saber, que en realidad depende, insisto, donde esté nuestra atención puesta, es ir más allá de eso. Y es Sí, entender que absolutamente todo está al servicio de algo más grande y de la vida misma. Y como decís, pues yo no le voy a decir a una mujer que está viviendo violencia sexual y la demás, que y sea. momento, que utilice una herramienta, como decís vos, o sea, es un espacio diferente y son herramientas distintas dependiendo del momento de la persona. Sí, sí, es un gran regalo para salirnos de la polaridad. Es realmente de cualquier polaridad, del mundial, Por ejemplo, por ejemplo. Yo vivo en la Argentina, soy argentina, nuestra economía, nuestra política, todo es polaridad. sí. Y sin embargo, lo que trajo Bert para un montón de personas de aquí fue, y como decimos nosotros, se la jugó, porque, por ejemplo, las primeras que fueron, no sé si las primeras, pero de la gente que fue a verlo cuando en los 80 o por ahí, fueron las madres de Plaza de Mayo. Después está en un libro, si querés después te lo paso. Y Bert les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? O algo así, una frase así que... Y ellas les dijeron justicia. Y dice, yo eso no, no puedo, no, no, no es por ahí. O algo así. Y De hecho, hay una frase de él de que la justicia es básicamente una forma de enmascaramiento de venganza. exactamente, Y que ¿sí? al final, vos y yo lo sabemos, y bueno, es parte de la teoría básica, digamos, dentro de las comprensiones y enseñanzas de Bert Hellinger, en las dinámicas víctima-perpetrador, los indignados, que son aquellos que no sufrieron el agravio en primera persona, en realidad son muy peligrosos, porque no permiten la reconciliación. Y que en muchas ocasiones, si le diésemos la oportunidad a aquellos que estuvieron en ese espacio de víctima de poder matar realmente a su perpetrador, no lo harían. Y el indignado sí, lleva una Sí, ira y una fuerza asesina muy interesante. sí. Y los movimientos sociales de los últimos tiempos llevan mucho de eso. Sí. Por eso no hay resolución y por eso te decía que al principio, cuando yo empiezo a ver la profundidad de la teoría, dije, es por aquí, Ujú. porque la indignación y la venganza no lleva más que a otras polaridades y a repetir la historia. Vea, gente, apunte porque lo dice una antropóloga.
Yo tomé 2 años de sociología, pero opino lo mismo. Mi formación es en administración, es en negocios, en administración pública. También en este momento en Costa Rica hay mucha polarización respecto al gobierno y respecto al gobierno electo. Costa Rica tiene, yo sé que Costa Rica vos la percibís más allá de meramente como el país y lo que diríamos superficial. Costa Rica tiene unas condiciones muy particulares de equilibrio, o sea, a Costa Rica le cuesta mucho la polarización. Y en el momento en que se polariza, inmediatamente surge una tercera fuerza que empieza a neutralizar la polarización, que es lo que en este momento ya está surgiendo. Hace unos años atrás surgió justamente, no sé si vos en ese tiempo ya estabas como un poquito más también con el pie por acá, ¿verdad? Surgió Yo algo a empecé nivel... a ir en el 23. Ah, sí, bueno, no, tal vez no. No, fue antes de eso. Surgió cuando hubo una ruptura con el bipartidismo y hubo como un fraccionamiento mucho de votos y demás, surgió algo llamado coalición. Y entonces en esa se integraron representantes de diferentes movimientos políticos y de la sociedad civil y buscaron vamos a decir, conformaron un tercer frente unificado para reunir una suficiente cantidad de fuerza, incluso electoral, y poder hacer las modificaciones. Tenemos dos gobiernos en donde se ha ido como polarizando, ¿verdad? El asunto y ya la sociedad civil está llamando de nuevo a la coalición, o sea, está llamando de nuevo a la Claro. formación de una coalición. Eso es muy, muy curioso en este país, ¿verdad? Que por algo estamos en el centro del continente y Sí, normalmente sí. somos muy de centro. Y son muy diferentes al resto. Sí, todos los países son súper distintos, pero yo sí he de reconocerme que tenemos muchas particularidades, que Mm. va desde la geografía de nuestro país hasta la gente, la energía, cómo se funciona acá. Sí, yo adoro tu país, así, todo, todo, la energía, la gente, todo, la comida, realmente me siento muy bienvenida. Siempre bienvenida. Adri, ¿qué le dirías a alguien que nunca ha constelado y que tal vez le estuviese valorando esa posibilidad? Ya vos indicaste como qué cosas podrían hacerse, pero en realidad, Mm. ¿qué podrías decirle a alguien que tiene por ahí, como dices, ya agotó las otras vías? Bueno, le diría que busque lo más esencial de la dificultad que está pasando, ya sea de salud, de pareja, de hijos, hijas, eh, que, que se piense como un ser humano en plenitud, o sea, que se piense como alguien que naturalmente tiene todas las posibilidades para vivir en plenitud, entonces a partir de lo que no está en plenitud, busque el tema, que el tema sea un tema esencial porque lo va a llevar a profundidades. Básicamente eso, que tenga mucho precaución en decidir cuál es el tema que quiere constelar. Y que no importa que para los demás no sea un tema que se entienda. Yo he constelado muchas veces una emoción, una sensación, una manera de sentirse en el mundo y nos ha llevado a lugares muy, muy potentes. Y la otra cuestión es que busque a alguien que sea idóneo, porque, y esto es importante, esto tiene que ver, y es algo que dice Brigitte desde hace un par de años, y por eso yo me formé en somática, y que es, en una constelación aparecen situaciones traumáticas Ujú, de la persona, por ahí algo que vivió hace 2 años, hace 15, hace 25, o en la panza de su madre, o transgeneracionales. Ya sabemos que los traumas viajan. Entonces, en una constelación siempre van a aparecer esas situaciones. Lo que sucede es que muchas veces una constelación no es suficiente y el trauma, por así decirlo, se despierta. Y con esto que hablábamos hoy del sistema nervioso y del cuerpo, el sistema nervioso no sabe de tiempos. Si de pronto alguien empieza a sentir sensaciones físicas que tienen que ver, no sé, con un terremoto de hace 5 años, su sistema nervioso va a pensar que el terremoto está pasando en este momento. correcto.
Entonces puede que esa persona a los 5 días de haber constelado se sienta muy, muy mal y con miedo y con angustias y con lo que sea. Tiene que ver con que algo apareció ahí y no puede ser contenido en una constelación. Se necesitan otras cosas. Entonces, eso es importante. Es cierto, hay montones de personas constelando y cada quien va a ir a donde su corazón le lleve. Sí. Pero ciertos cuidados es importante. Saber que en la constelación se va a necesitar fuerza para mirar, que uno no puede ir a entregarse como para que el terapeuta haga, sino que va a necesitar cierta entereza, cierto deseo de mirar y cierta capacidad de descanso después, de dejar que eso repose. A veces las constelaciones no cierran con moño y también que pueda pactar con su constelador o su constelador, que un día, dos, tres después, preguntarle, ¿qué pasó en mi constelación? Porque van a venir sucesos muy nuevos. También le diría que vaya con la disposición de abrir su sistema de creencias. En algunos momentos, por ejemplo, hay excluidos que es muy duro poder tomarlos en el corazón. Por ejemplo, no sé cómo es culturalmente en Costa Rica. En Argentina, por ejemplo, ahora no tanto, pero en un momento la cuestión de la virginidad, del matrimonio, de los hijos era muy fuerte. Entonces, muchas parejas, su primer hijo engendrado en el noviazgo, lo abortaban. Personas que después se casaban, armaban una familia, estaban 20, 30 años juntos y, y ese embrioncito necesitaba un lugar. Y entonces es muy difícil, si alguien ha pensado algo en relación a ese embrión, decir, bueno, es tu primer hijo. Ujú, ujú. Entonces, ir disponibles a que probablemente te digan que lo que pensabas hasta ahora, capaz que sería mejor cambiarlo. Sí, el tema en Costa Rica normalmente es mucho temas de víctima perpetradora en dinámicas de abuso sexual dentro de las familias. Es como uno de los temas que moviliza y que genera mayor resistencia. Yo he tenido gente que una de sus primeras constelaciones dentro de un proceso puede ser esta y es en efecto la rendición a lo que es, a lo que fue, porque a veces también es incluso un tema de abuso sexual que ni siquiera es propio, ¿verdad? Que tal vez fue un abuso sexual del abuelo con mamá, o, Exacto, sí. ¿verdad? Sí, O de un tío con mamá, ¿verdad? Y entonces esa mirada de juicio hacia atrás, hacia lo ancestral, es como es justamente la apertura a la que vos estás señalando y que es muy importante de tener en cuenta. Una constelación, sí. al igual que una pareja, no está para hacernos felices, está para hacernos más conscientes, aunque esa conciencia a veces sea incómoda. Sí, exactamente, que nos cambie la manera de pensar, Sí, porque no se puede conseguir nada haciendo siempre lo mismo. No, no vas a conseguir una solución. Y eso es la riqueza de constelaciones, es que la solución es impensada. sí. Lo que había en lo profundo de un tema, no sé, no termino mi carrera, o pongamos un tema sencillísimo, que yo lo he trabajado mucho con mujeres jóvenes. No me animo a manejar el auto, el carro, como decían ustedes. O reboté 3 veces en sacar el carnet de conducir. Deja de estar contando mi historia, aunque no trabajaste conmigo, pero esa es una conversación para otro tiempo, gente. Esa es la historia de un montón de chicas jóvenes. Sí, lo he encontrado. Pero yo ahora tengo nada, tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. No tengo ni 5 meses de tener carnet y ya ando por todo el país y amo Y mi te vida. cambió la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, Sí. hay una apropiación de la fuerza. Es que es muy interesante. Yo creo que te lo mencioné cuando conversamos ese día. Sabes Es que no me acordaba que había sido tu tema, el del carnet de conductor. que fue tema de conversación, pero no, Sí, porque no he tenido el privilegio de constelar contigo. Espérate, ya lo que haremos. Ya haremos todo. ya casi, ya casi. Y esto también es algo importante porque aquí las dos podríamos constelar con figuras, podríamos constelar, pero nunca
creo yo, en mi entender todavía, este momento, nunca va a ser igual la riqueza de dejarnos acompañar y sostener por alguien en un proceso, como dice Adri, que en efecto toda constelación usualmente te va a llevar a una imagen de trauma. Sí, Entonces es como, ¿para qué te vas a meter ahí sola? Mejor vete acompañada. Y como dice Adri, checa muy bien con quién te vas a ir acompañada. exactamente, ¿sí? Y también la consteladora, saber, bueno, es hasta acá, porque nos estamos metiendo en territorio del trauma y el territorio del trauma se trabaja en otro lado. Derivás a quien sea. Hay un montón, no un montón, pero hay varias terapias específicas para el trauma. Y yo aconsejo, pero por mi propia experiencia, porque no es que no sugiero nunca nada que no lo haya vivido yo, que una constelación acompañada de una terapia somática, una terapia de trauma, es realmente una libertad en la vida. Alivio. Exactamente. Sí, sí, sí. Adri, y aprovechando estos últimos minutos, ya contanos cómo está este proceso que estás organizando. ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser en línea? ¿Qué has tenido en mente? Por favor, cuéntanos todo. Bien, bueno, como dije, yo soy parte de los homologados de ISCONFA, que somos unas 22 personas que damos todos los cursos de Brigitte, estamos en el mundo. Y lo que sucedió es que había muchas personas para las cuales el proceso, que es impresionantemente hermoso, que propone ISCONFA, era demasiado. Pero tenían mucho interés en la vivencia de constelaciones familiares y también tenían capacidad. Yo estaba viendo eso. Entonces, lo que sentí con mi guía fue armar, organizar una formación que son 12 encuentros, en los cuales está lo esencial sin perder profundidad, un acercamiento, que la persona pueda hacer su propio proceso en las diferentes áreas de la vida, que son 5 o 6, para encontrar la plenitud, para mirar su proceso desde la filosofía de las constelaciones y que también pueda aprender como herramienta, ya sea para hacerla para sí misma, para hacerla en su área de trabajo. Hay gente que trabaja, no sé, en la salud, en la justicia, en la docencia o en la empresa y quiere usar esa herramienta, o para facilitar constelaciones con otras personas. Entonces, en octubre es online y se llama Humanidad en Transformación, porque eso es lo que siento que estamos siendo. Qué hermoso. Bueno, pues entonces igual, bueno, ya no voy a decir más nada. Va Ya. a ser el tercer sábado de cada mes a partir de octubre y bueno, estoy muy feliz, sinceramente, porque ¿Quién habla? Yo siento, aquí en esta conversación va a quedar los datos de Adri, correo electrónico, número de teléfono, que justo se los estaba pidiendo antes de que empezáramos y abriéramos el espacio de conversación, para que si alguien tiene interés en esto, pues se permitan también sí, ver ahí esa posibilidad, sentir esa sí, y reconocer qué contribución puede ser este espacio para el propio caminar, como decís vos, ya sea desde lo personal hasta lo de acompañar a otros. Ujú. exactamente, sí, 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 y es perfectamente posible. Lo único que mira, yo empecé por pasión, me encantó, o sea, me encantaba constelar. Y eso, por supuesto que va a llevar su tiempo, no es rápido, no es en 3 meses, pero puede ser perfectamente posible en un año un proceso esencial, profundo, consciente, y bueno, esa es la idea. Maravilla, Adri, ¿qué más es posible dentro de todo esto? Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber sacado el espacio en tu agenda, gracias por la apertura con el cambio que íbamos a conversar ayer y tuvimos que trasladarlo a hoy. Adri, ¿algo más, tal vez un mensaje de cierre para ya ir? Sí, sí, el 20 de noviembre voy a estar por allá hasta enero, así que nos veremos, haremos cosas juntas, estoy Tenía las disponible. noticias importantes para el final. Vea, aquí ya estoy tanto 20 de noviembre ir al aeropuerto. Le robo la Y vuelta.
Y no lo puedo decir todavía porque es un deseo que yo tengo desde que fui por primera vez a Costa Rica, pero ojalá que el universo nos acompañe y ojalá yo sea parte de un gran regalo para Costa Rica que todavía no puedo decir qué Ya, es. yo ya sé, yo ya sé. No, Me imagino. ya sé. No lo Sí, has dicho y no me has dicho, pero yo ya sé. sí, sí. Bueno, ojalá necesitamos a todo Costa Rica para lograr eso. Es sencillo. Hablamos ahora después porque ya sé Bien. que sí, de repente sí sé cómo contribuir. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el aguante hasta el final de esta conversación. Muy agradecida. Ya saben, si les pareció interesante, compartan esto y qué más es posible para todos nosotros en nuestro transitar, en nuestra humanidad en transformación. Así que, Adri, muchas gracias de verdad por estar acá. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Me encanta charlar con vos. Me encanta. Un gusto, Adri. Hasta luego. Adiós.